¿A cuántos de aquí usa Dios? Díganme, ¿a cuántos? Levante su mano, ¿cuántos los usa Dios? Entonces, ¿es por lo que ustedes dicen o porque Dios los usa? Claro. Entonces, se pare quien se pare en algún estrado o donde esté usted mismo cuando le está compartiendo a las personas. Acuérdese, somos representantes de Él. Él hace las cosas. En verdad, Dios sabe todas las cosas. ¿Con qué necesidad venimos hoy aquí? ¿Bajo qué circunstancia? Después de clamarle a Dios, ¿cuánto tiempo por algo que aún no te ha llegado o no te ha pasado o no has recibido de parte de Dios? ¿Quién ha puesto algo delante de Dios? El tiempo que sea antes de llegar aquí, que aún no lo ha recibido. ¿Quién ha puesto algo que aún no lo ha recibido? Ok. Y viene Dios con un tiempo como este. Yo sé que hay más, porque lo sé, que han puesto algo delante de Dios que aún no lo han recibido. Acuérdense que nosotros como hijos de Dios tenemos un llamado, ¿sí? Tenemos un llamado específico, ¿ok? Tenemos un propósito específico y un destino específico. Si Dios te dice lo que necesitas, lo que has clamado tanto tiempo, lo que tú has dicho, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces hemos tenido por tardanza? Aunque la palabra de Dios diga que no tomes por tardanza, porque Dios a su tiempo lo cumplirá, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos tenido por tardanza algo que hemos puesto delante de Él? ¿Cuántas veces hemos estado ahí? Señor, por favor, de una vez por todas, rompe las cadenas, los lazos, las ataduras que están atando a mi padre, a mi hermano, a mi familia, a mi vecino, a mi nación, ahora que estamos orando tanto por el país. ¿Cuántas veces lo hemos dicho y no ha pasado, y no ha pasado, y no termina por pasar? Señor, por favor, que sea ya. Es urgente. Y viene Dios con un tiempo como este y te dice, aquí estoy, extiende tus manos, recibe lo que vas a recibir, lo que yo te voy a dar. Solamente párate ahí y clama y grita. Y va a pasar. Saben que todos lo hemos dicho alguna vez, o bueno, a lo mejor no todos. Se da más en los jóvenes y en los adultos que parecen jóvenes y en los más adultos que también parecen jóvenes o adolescentes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos así como que estado en una situación donde nos están exhortando, donde nos están diciendo algunas cosas necesarias de escuchar para corregirnos y decimos, ya está bien, no me molestes, es mi vida? Y ya. O sea, si me afecto va a ser nada más yo, ¿cuál es el problema? ¿Se han escuchado eso, no? ¿Sí? ¿Alguna vez lo han dicho? ¿Alguna vez lo dijeron? ¿Alguna vez lo pensaron? Dice, ok, porque es así. Pero ¿saben algo? Ustedes saben también como yo que estamos conectados. Estamos conectados. Dios tiene un plan para mí. Y Dios tiene un plan para ti, y un plan para ti, un plan para usted, para ustedes, para todos. Pero estamos conectados. Así es verdad. El plan de Dios para tu vida está conectado con el de alguien más o con el de muchos más. Muchos. ¿Ustedes creen que el plan de Dios para nuestra vida no esté conectado con el plan de Dios para México? O sea, estaremos aislados, está así. Ese es el plan específico nada más para ti. ¿Saben qué? Estamos conectados.
el que nosotros permanezcamos, busquemos el plan de Dios, el propósito, ¿no? Lo que Él planeó para nosotros, nos va a mantener conectados y va a ayudar, a beneficiar, a colaborar con el plan de Dios para la otra persona o para las otras personas. Lo contrario también pasa. Si nosotros por lo que sea nos desviamos, nos detenemos, en el mejor de los casos, nos detenemos tantito, ya no avanzamos para ningún lado en el propósito de Dios, también le va a ser contrario a la otra persona y con las otras personas con las que Dios te conectó. Es verdad, la Biblia lo dice. Voy a abrir por aquí este aparatito, espero saberlo conducir correctamente. Ustedes y yo, Dios nos puso en este tiempo como Jesucristo es la solución para todo. Es verdad, así dice la Escritura. Pero Dios nos te puso a ti y a mí en este tiempo, repite conmigo, yo soy la respuesta de Dios para este mundo agonizante. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Así es o no es así? Okay. Estamos completamente de acuerdo porque es así. Okay. Miren, ¿por qué les digo que estamos conectados y que es importante el plan de Dios para nosotros? Va de por medio el tiempo. El tiempo que para Dios es eterno. Ya me voy a quitar esto, perdónenme, pero ya no lo aguanto. Nada más era para la foto. Así que, gracias, amigo. Qué bárbaro. ¿Sí saben ustedes que verdaderamente Dios toma fotos todos los días? ¿Sí o no? Sí, en serio. Si no, ¿de dónde va a recolectar la evidencia cuando vayamos nosotros a su presencia y vayamos y estemos delante de Él y nos saque las cuentas? Va a decir, el domingo sí fuiste. Mira, aquí está la foto. Entonces, recibiste lo que yo tenía para ti. Y también, lo lamento, pero el domingo no fuiste. Así que te lo perdiste. Entonces sí toma fotos, así es de que acuérdense de mantener la compostura todos los días, en todo lugar y en todo momento. Porque sí toma fotos. Ok, entonces, hay una parte en la Escritura, si puede aparecer por acá, estaría perfecto porque no sé cómo le voy a hacer aquí. Pero dice en Génesis 15:13. ¿Me ayudan con Génesis 15:13? Voy a abrir mi reliquia. (15:13) No se les pierda jamás el concepto de que somos la respuesta de Dios en este tiempo y en esta generación. ¿Ok? Génesis 15:13. Entonces, así dice, Jehová, Dios, dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, ¿cuántos? 400 años. ¡Wow! 400. Dios estaba poniendo un tiempo. Dios puso un tiempo, puso 400. Entonces nosotros, que ahora aprendemos de la Biblia, o aquí Abraham, si estamos en ese tiempo, ¿cuántos años esperó o tenía que esperar para que pasara eso? Pues 400. Si Dios dijo 400, pues 400 serán. Es verdad, ¿no? Así le dijo, ¿no? ¿Saben cuántos años estuvieron esclavos realmente?
400. Sí, dijo 400. Realmente, la Biblia nos da otra fecha. Dios dijo 400. ¿No? Ok. Éxodo 12, 37. Vamos a buscar Éxodo 12, 37. Sí, 12, 37. Vamos a leer solamente el 40. Brínquense del 37 al 40. No, sí lo voy a leer desde el 37. Perdónenme. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado. Dice, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. 430, dice ahí en la Biblia. Abraham le dijo que 400. 30 años, ¿son pocos o muchos? Considere su vida. 430 años. Es un montón de tiempo de diferencia. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Ya no cuadraron las cuentas, ¿no? ¿Se quedó dormido el Señor? ¿Acaso estaba ocupado con otra petición de alguno de nosotros? Y estaba por ahí bien ocupado porque le andábamos pidiendo, Señor, que nuestro presidente sea conforme a tu corazón, conforme a ti, que obedezca a tus estatutos y mandatos. Y dijo, esta sí es una chamba. Y que se le olvida, ¿no? Que dice, ops, perdón, se me olvidó. Nada más pasaron 30, no pasa nada. No se le olvidó. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué es lo que causó este tiempo? O sea, acuérdense, Dios le dijo a Moisés que ya el clamor de su pueblo estaba fuerte, que lo había escuchado, ¿no? Fueron 30 años de diferencia. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Moisés tenía un propósito? ¿Sí? ¿Tenía un destino? ¿Ustedes tienen un propósito y un destino? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Cuántas y cuántas veces lo libró Dios de la muerte cuando niño? ¿No? Lo libró de la muerte. ¿Tú has pensado alguna vez, te has reparado a pensar así como que, Señor, gracias porque hoy estoy aquí, porque me has librado de esta, y también de esta, y de las que yo ni cuenta me di? Moisés, hubo muchas que no se dio ni cuenta, ¿no? Pues era niño. Dios lo libró como a ti, porque tienes un propósito. Porque Dios tiene un plan contigo. Entonces, lo libra, lo guarda, lo quiere poner en un lugar donde va a seguir siendo protegido. Y luego, no conforme con eso, todavía le pone a su misma mamá para que lo cuide cuando era bebé. Ya era parte, miembro de la familia del faraón, hijo llegado por las aguas del Nilo, ¿no? A la hija
a la hermana de Faraón. Y buscó quien lo cuidara. Su misma mamá lo cuidó. La Biblia no dice ningún tiempo específico en meses o en años. Nos da a entender un poco que fue un poco más allá después de destetarlo. Un poco más allá cuando la mamá se lo regresó a la hermana de Faraón. Entonces, Dios le dio un propósito. Dios lo estaba protegiendo, guardando, librando, alimentarlo. Y luego lo puso en el imperio más poderoso de su tiempo. Ahí creció. Ahí fue ilustrado, enseñado, dirigido, reconocido. Todo Egipto reconocía a Moisés, ¿no? Toda una nación lo reconocía donde quiera que se parara, donde quiera que se parara. Dios lo estaba preparando para algo. Dios le tenía un propósito, una misión, como a ustedes, como a mí. Dios te tiene, si te ha guardado tanto tiempo y si hemos llegado hasta este lugar, hasta este tiempo de nuestra vida, es porque tiene una misión, tiene un propósito. Dice que era después de destetarse, y ese tiempo que estuvo con su mamá, ¿ustedes creen que la mamá de Moisés perdió el tiempo? ¿Perdió el tiempo? O sea, así, teniéndolo ahí como para tenerlo como nosotros tenemos a nuestros hijos desde pequeños y oramos por ellos y los ponemos delante de Dios y se los consagramos a Él y les enseñamos. Eso y más hizo la mamá de Moisés por él. Eso y más. Ella sabía que lo tenía que regresar. Entonces, la esencia de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios ya estaban impresos en el espíritu de Moisés. Él ya sabía lo que Dios iba a hacer a través de él. Él ya lo sabía. ¿Cuánto tiempo se tomó Dios? ¿Cuánto tiempo para estarlo cuidando y protegiendo y enseñándolo y haciéndolo de alguna manera popular? Le convenía a Dios que fuera así, le convenía. Es lo mismo que hace contigo, es lo mismo que hace con cada uno de nosotros. Es conveniente para el plan de Dios que nosotros, como hijos de Dios, representándolo a Él en esta tierra, nos posesionemos en el tiempo correcto, de la manera correcta, de lo que somos, de lo que Él nos ha dado, de lo que representamos. Le es conveniente. Le es conveniente. Porque pasaron esos 30 años de diferencia. ¿Se acuerdan que hubo por ahí una riña entre dos egipcios? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién no se acuerda que hubo una riña entre dos egipcios y que estaban peleando y que el buen amigo Moisés, el hombre de buen corazón, amable, este personaje dice, pues ahora es cuando, si voy a ser libertador, ahora. Y allá va, ¿no? Y que le da crán a uno, ¿no? El plan de Dios para tu vida. Dios quería lo liberó al pueblo de Israel por medio de Moisés. Solo que Moisés decidió hacerlo iniciarlo de esa forma. Moisés sabía en alguna medida que él podía liberar a los hebreos de la esclavitud de los egipcios.
tenía el plan de Dios, ya estaba, tenía la popularidad necesaria para hacerlo, solo que le hizo fuera, un poquito fuera de esta línea, un poquito fuera. Si nosotros nos desconectamos un poquito, si nos salimos un poquito del plan y del propósito de Dios, no solamente vamos a afectar de una manera importante nuestro propósito, el propósito de Dios que tiene para nosotros, vamos a afectar el propósito y el plan de Dios para alguien más. Al pueblo hebreo, al pueblo de Dios, le representaron 30 años. 30 años en que Dios llevó a Moisés al desierto para manifestarse a él, para cambiarlo. 30 años, la Escritura lo dice, lo acabamos de leer. Entonces, Moisés tenía algo en su mente que nosotros debemos de ubicar y de quitar y de erradicar. Nosotros como hijos de Dios, con un plan y con un propósito diseñado y conectado con el de todos los demás, no estamos puestos para impresionar a ninguno otro. No estamos puestos por Dios para impresionar a ninguno de nuestros hermanos, a nadie. Y esto es lo que Moisés siempre hizo. ¿Se acuerdan cómo le contestaba a Dios? Moisés cuestionaba mucho. Miren, vamos a leer Éxodo 3, 6 al 9. Éxodo 3, 6 al 9. Tú y yo somos la respuesta de Dios para llevar a este mundo quebrado a los pies de Jesús y Él cambie sus vidas y las transforme. Dice en el 6, en el 3, perdón, del 6 al 9. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dice: entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y el 8, nótenlo, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares, y ahí dice varios que habitaban en ese lugar. Pero dice: ¿quién va a descender a librarlos? Dice Dios que Él va a descender a librarlos, que Él va a descender. O sea que no eres tú y no soy yo. Él es el que hace las cosas. Entonces dice, no van. Moisés siempre le contestaba, número 1, dice: ¿quién soy yo para sacar a los israelitas de Egipto? ¿No? Dice: no me van a creer, no van a oír mi voz, no sé hablar bien. Eso era lo que siempre contestaba Moisés. Acabándole de decir Dios: yo voy a descender y voy a librarlos. La cuestión de no entender el plan y el propósito de Dios para nuestra vida puede causar un retraso en la promesa. No es que Dios se tarde, no es que a Dios se le haya olvidado, no es que estuviera durmiendo, no es que estuviera distraído. Nosotros causamos los retrasos de las promesas de Dios por querer ayudarle en nuestras fuerzas, con nuestro entendimiento, con nuestra sabiduría humana, con nuestro conocimiento.
A ver, díganme ustedes cómo funciona, ¿no? Está una persona quebrantada, muy quebrantada. Dios la quebrantó, sea en un centro médico o no, aquí mismo en la congregación. Tanto es que no funciona con nuestras fuerzas y sabiduría. Es más potente, más impactante y es mucho más de Dios el que tú y yo, así pareciera tan simple, abrazar a una persona y decirle, todo estará bien, Dios te ama, todo estará bien. A que saques toda tu escatología bíblica y tus estudios y tus seminarios y le empieces a sacar la Biblia y a recitársela y a decirle y entonces pasa esto y mira, eso sí lo tenemos que hacer, pero no es ese momento. El plan de Dios para tu vida es que tú hagas su voluntad y no la tuya. Moisés se tardó en entender que no era con sus fuerzas ni en sus fuerzas. Dios te escogió como la respuesta para esta generación perdida. Tiene un propósito para ti. Tú no vas a ver muerte hasta que no se cumpla el propósito de Dios para tu vida. Eso créelo y eso decláralo, porque vez tras vez Dios te ha librado de la muerte. ¿Quién ha pasado por situaciones médicas en donde dices, ya se fue? Ya se fue, ¿no? Dices, Señor, gracias por guardar mi vida. ¿Quién ha estado en situaciones complicadas de asaltos con una pistola en la cabeza o de accidentes que Dios te guardó la vida? ¿Para qué? Dios te guardó la vida porque tiene un propósito, ¿no? El libro de los Hechos, del 1 hasta el 7, a partir del 8 empieza a hablar un poco de Saulo de Tarso, ¿no? Que después fue Pablo. Pero a partir del 8 hasta el final, hasta el 28, Dios ya tenía un propósito para este personaje. Todos, la mayoría, sabemos cómo fue su conversión. Y también sabemos que la Biblia está así como en esa parte de Hechos como plagada de lo que Pablo hizo, de lo que Pablo estaba haciendo. No los voy a leer, son un montón, pero a partir del 8, ¿no? Dice, habla y dice que Saulo perseguía a la iglesia. Dice, ¡ay, qué buen propósito!, ¿no? Perseguir a la iglesia, consentir en su muerte, así como que, ¡oh, qué bien! Qué buena chamuscada les están poniendo, ¿no? No había tenido un encuentro con Jesús, pero ya tenía un propósito. Cuando él tiene el encuentro con Jesús, todo cambia, ¿no? Empieza la conversión de Saulo y se empiezan a hojearla, dice, Saulo predica en Damasco, Saulo escapa de los judíos, Saulo en Jerusalén, ¿no? Y Pablo en el concilio, ¿no? Y te la llevas. Pablo y Pablo y Pablo, así como que muchas aventuras de Pablo hasta el final. Dios tenía un propósito. Dios lo tenía que llevar a Roma. En uno de esos capítulos, en el mar, alebrestado y todo, había guardias y había presos en ese barco, y Dios le dice, tranquilo, nadie va a morir, mucho menos tú, porque es necesario que vayas a Roma. Así dice la Escritura, así dice en los Hechos. Entonces, notemos esto, tú y yo tenemos un propósito específico por Dios, un plan, ya está determinado, ya está ahí. Si lees un poco este testimonio de Pablo, en el transcurso de que iba para Roma, iba cumpliendo
como objetivos importantes, ¿no? Importantes. Es algo de que nos debería de llamar la atención, porque nosotros tenemos un propósito. Pero en el camino hacia ese propósito, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos participando y colaborando con Dios para que ese propósito se cumpla en su tiempo y espacio? ¿O de alguna manera nos estamos quedando parados o nos estamos saliendo de la línea y luego volviendo a regresar? Acuérdate que tu propósito está pegado con el de alguien más. Siempre va a estar pegado con el de alguien más. No estamos aislados, no estamos separados. Moisés tenía un propósito. Al final del día se cumplió. ¿No? ¿Conocen a alguien en la Biblia que de plano se separara del propósito de Dios y que no se cumpliera? ¿Se acuerdan de alguien que en sus inicios, apartado para Dios desde su nacimiento, como nazareo, como Jesús? Apartado, desde el pensamiento de Dios fue apartado Sansón. Desde el pensamiento de Dios fue apartado Sansón para una misión, para un propósito. ¿Qué te debería hacer pensar esto? Que tú y yo, desde el pensamiento de Dios, estamos apartados para Dios con un propósito para una misión. Es verdad, así es. ¿Cuántos queremos que de una vez por todas nuestro Rey y Señor ya no nos pague conforme a nuestras justicias, refiriéndonos a las autoridades? ¿Cuántos queremos? Yo quiero que ya Dios no me pague conforme a mi justicia, conforme a mi maldad y a mi pecado, porque si Dios me sigue pagando así, yo nunca voy a tener una autoridad conforme a su corazón. Así dice la Escritura. Tienen los gobernantes que merecen. Así dice. Entonces, yo quiero que esto ya no pase. Y yo tengo un plan y un propósito. Estamos hablando dentro del pueblo de Dios. Esta palabra no es para alguien que esté fuera del pueblo de Dios o desconociendo o no habiendo recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando Dios te dice tienes los gobernantes que mereces, es a nosotros. No es por causa de los impíos, no es por causa de ellos, en serio, es verdad. Entonces, ¿somos o no la respuesta para esta generación y este tiempo en angustia, en decadencia, enfermo? Sí somos esa respuesta. Pero todo está en que yo esté viendo que mi propósito, no así mi propósito, mi salvación es personal, pero el propósito va pegado con el de alguien más. Va con alguien más. Entonces, el que yo me salga de este propósito, de esta línea, aunque yo diga, pues ya es mi vida y a quién le afecta. ¿Saben qué, amados? Sí afectamos a alguien más. Así es. Porque al final del día, Dios va a buscar la manera de que el propósito de él o de ella se lleve a cabo porque Él lo dijo. Él dijo que iba a liberar a Israel y así pasó, ¿no? Por decisiones tomadas no sabiamente, se tardó otros 30 años. Entonces, hagamos un poco de conciencia y veamos a los demás junto con nosotros. Eso es importante. Y hablamos de una persona o de dos personas o de tres, pero nosotros, si nos juntamos como cuerpo de Cristo, estamos hablando de toda nuestra nación. De toda nuestra nación.
Créanme, así como se escuchan, y ustedes escuchan, y yo escucho, y todos escuchamos, que está de cabeza el mundo, la Biblia dice que en los postreros días la maldad empeorará, ¿no? Pero también dice que antes que venga Jesucristo a esta tierra, que regrese en su segunda venida, la iglesia va a ser una iglesia victoriosa, su cuerpo, ustedes y yo, resplandeciente, llena del poder de Dios manifiesto. ¿Qué es lo que empezamos a ver? ¿Qué es lo que empezamos a vivir? ¿Qué es lo que empezamos a nosotros a entender, a recibir y a hacerlo? No por de balde Dios instruye a las personas, y empezamos a tener desde antes del Congreso visitas de otros ministerios, que si realmente los juntáramos, esos ministerios que estuvieron antes del Congreso, pues es otro Congreso, completamente. Y llega el Congreso y toda una gloria de Dios, y después de él continuamos con esto. ¿Y saben qué? Como dice 1,000,000 para Jesús, esto ya no se va a poder parar. Ya no se va a parar, ya nada ni nadie lo va a poder parar. Ahora cabe en nosotros, en ustedes, en mí, en todos los hijos de Dios, si vamos a hacer una parte activa, colaborante, la parte que Dios quiere que seamos como iglesia, o nos vamos a mantener al margen de todo lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Tiene un propósito específico. Sansón sí lo perdió. Todo lo decidió mal. Todo lo decidió mal. Todo. Era apartado desde el pensamiento de Dios, puesto en el vientre de su madre. Nació, ¿no? Con una fuerza descomunal, todos lo sabemos. Venía el Espíritu Santo de Dios. Es más, además, por si fuera poco, fue un juez de Israel, ¿no? Venía el Espíritu Santo de Dios, y entonces desbarataba ahí leones y osos, y acababa con ejércitos y todo. Debió haber sido instruido en que era apartado para Dios. Apartado para Dios. Sus papás le debieron haber enseñado, yo creo que sí lo hicieron. Pero él, cuando tuvo conciencia, puso los ojos en una mujer que no los tenía que poner, bueno, en muchas, ¿no? Era así, como coloquialmente se dice, como Juan Camaney, ¿no? O como dicen, era parrandero, mujeriego y jugador. Así era. ¿Y qué creen? Que el Espíritu Santo de Dios aún así, venía y lo tomaba. Así dice la Biblia, yo no digo nada, o sea, yo solamente me permitieron dirigirles este tema, ¿no? Pero así dice, aún así venía y lo tomaba, entraba en él y le daba la fuerza. O sea, lo que quiere decir que lo que Dios te da pegado a su propósito no te lo va a quitar aunque tú te equivoques. Abusados con esto, muy atentos con esto. Los dones de Dios son irrevocables, aunque tú te equivoques, aunque usted se equivoque, no te los quita. El Espíritu Santo de Dios venía vez tras vez y lo tomaba. Entonces, el Espíritu Santo de Dios que está en ti, en tu vida, vez tras vez viene y te toma y te quiere usar y nos quiere usar para sus propósitos, No nos equivoquemos. Estuvimos en este tiempo glorioso de parte de Dios de activación de dones. Glorioso. En verdad glorioso, porque como ya bien dice Salvador,
no teníamos registro de que todas las personas con esa atmósfera de Dios y abiertos y dispuestos a recibir de parte de Dios, hablaran en lenguas. Todas. No hubo uno que no lo hiciera. No hubo uno que no lo hiciera. No teníamos registro. Lo que quiere decir que nuestra sensibilidad hacia Dios, nuestro deseo, nuestra hambre, nuestra pasión, el querer estar con Él, el apetito de Dios en nosotros está abierto. Porque fue genuino, porque tú dijiste, Señor, lléname con tu Santo Espíritu, bautízame con tu Santo Espíritu. Y entonces vino. No había pasado, honestamente no había pasado así. De todos los grupos que tantas veces se ha hecho, algunos sí y algunos no. ¿Y saben qué? Además, para ponerle una cereza ahí a ese pastel, no hubo esfuerzo. No hubo esfuerzo. O sea, fue así, Señor, aquí estoy, lléname, y ¡pum! ¿No? Cuando en ocasiones pasadas, oye, no batalles con esto, no batalles con aquello, no batalles con aquel, y tienes que hacer una administración de pedir perdón, de renunciar, de romper cadenas, de echar espíritus, de quitar demonios, y tienes que hacer todo un proceso para que eso pase, o para que eso pasara, mejor dicho, lo cual no pasó. Entonces, bien seguro, Dios avivó los dones que estaban en ti, que están en ti, y te dio los que Él quiso darte. Entonces, el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre tu vida, aunque somos un templo del Espíritu Santo de Dios y nos esforzamos por agradarle, porque Él se sienta cómodo y se manifieste. Va a venir y te va a tomar y te va a usar. Te va a usar. Y tú te vas a sentir como Sansón. Te vas a sentir fuerte. Te vas a sentir así. Yo, cuando algo me pasa de parte del Espíritu Santo de Dios, yo no me siento como Sansón. Yo la característica que yo he experimentado es que siento mis manos pesadas y así, muy pesadas, así como si con los puños de mis manos pudiera romper paredes de concreto. Eso es lo que yo siento, cada quien lo debe experimentar diferente, pero el Espíritu Santo de Dios, y esto, ¿saben por qué? Va pegado a su propósito, va pegado a lo que Dios tiene para ustedes en conjunto con el cuerpo de Cristo. Viene el Espíritu Santo de Dios y te toma y te usa para hacer algo y te sientes así de fuerte, y sí, ¿por qué no decirlo? Con poder, con punch, porque así dice la Biblia. El Espíritu Santo de Dios viene sobre ti y te da el poder, y así es, está bien, así debe de ser. Mantengámonos pegados al propósito de Dios. Mantengámonos pegados. Y específicamente en este tiempo, está de cabeza todo. Pero nosotros, que tenemos a Dios y que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, con un propósito que va junto con el de Él, con el de ella, con el de ellos, con el de cada uno de los hijos de Dios, que va pegado junto con el cuerpo. O sea, tenemos todo lo necesario para que cambie nuestra nación, para que cambie tu vida, para que cambie tu circunstancia. A cualquier persona le puede achicopalar, le puede desanimar, le puede desalentar, le puede hasta, esto es verdad, puede llegar al punto de quitarse la vida por causa de la situación adversa mundial. Sí pasa, personas se quitan la vida por la economía, por el miedo a qué va a pasar, ¿no? Un espíritu de muerte los invade y se quitan la vida. ¿Ustedes por qué creen que pasa esto? Estamos en un tiempo donde estratégicamente el diablo me infunde y mete temor y miedo a las naciones. Es verdad, así es. O sea, ¿ustedes creen que, con todo respeto,
las personas en Siria no tienen miedo. ¿No tienen miedo? Están aterrorizados. Están aterrorizados. Hay una incertidumbre así, por decir, hasta allá está al otro lado, pero pues aquí más cerca está, no sé, Venezuela. ¿Ustedes creen que no tienen miedo? Sí tienen miedo. Yo lo tendría. Cualquiera lo tendría. La diferencia en nosotros es que tenemos una gran esperanza de vida. Grande esperanza. Entonces, eso causa en nosotros la certeza y arranca el miedo de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma, así, ¡guas! Entonces, si algo tenemos que hacer dentro del plan y el propósito de Dios para nuestra vida y como cuerpo, es transmitirle esto a alguien más. A alguien más. No te dejes aislar por cualquier situación de enfermedad, cualquier situación económica, de relaciones interpersonales. No te dejes aislar por nada, no te separes. Somos un cuerpo, somos un cuerpo. Si tú separas un dedo de tu cuerpo, primero te va a doler, vas a tener una herida, y si no lo cuidas bien, se infecta y se va y empieza a caminar. No te separes, no te separes. No abras puertas para que el diablo tenga de dónde agarrarse y te empiece a aislar. Si empiezas a sentirte aislado, separado, fuera de propósito, yo no tengo ningún propósito, todo me sale mal, todo me va mal, siempre está mal, todo lo que hago está mal. Y eso te separa, ¿no? ¿Qué hacen los depredadores? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, separan a su presa de la manada, ¿no? La separan, ahí ven. Y si pueden echarle lente a la que esté dañada, débil, herida, desanimada, desalentada, por cualquier causa, motivo, razón o circunstancia, pues sobre de ese. Esa es presa fácil. Primero, ya está lastimado. Y segundo, lo haces a un lado, ya no hay quien lo proteja, quien le ayude, pues ya, ¡pac! ¿No? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que permanecer pegados. Si estás detectando que algo te está separando del cuerpo de Cristo, aguas, aguas. Mejor acércate, ¿no? Porque tienes un plan. El miedo te hace tomar decisiones malísimas. El ego te hace tomar decisiones malísimas, ¿no? A Moisés le pasó, ¿no? Así, todo el príncipe de Egipto tomó una decisión mala y se perjudicó él y perjudicó a todo un pueblo, ¿no? Gedeón, apartado por Dios como tú y como yo, tomó muchas decisiones malas. Dios dijo que por medio de él iba a empezar también en ese tiempo a traer liberación para su pueblo, ¿no? Tomó muchas decisiones malas. El miedo nos hace tomar decisiones pésimas, pésimas. Entonces, amados, de veras, créanle a Dios. La vida tiene un propósito. Y más cuando se la entregamos a Él. No estamos aquí de balde, nada más como las personas que aún no lo conocen. Así como afanándose por todo y en todo, ¿no? Nuestra vida, nuestro propósito va más allá de nosotros mismos. El propósito que Dios tiene en ti no es así pequeño. No es como que gracias Dios por salvarme.
Señor, restáurame ahora, sáname, sana a mi familia, bendícenos. Y nos dedicamos a trabajar y a venir a la congre y a exaltarlo y a alabarlo. O sea, de una manera genuina, está bien, ¿no? Pero va más allá de eso, va mucho más allá. Dios nos tiene preparado impactar a muchos más. Entonces, ustedes dirán si no es importante y más grande el propósito que Dios tiene para nosotros que lo que a veces realmente pensamos que es. Es más grande, va más allá, mucho más. Y hoy es el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Este es el tiempo de que la iglesia de Dios se manifieste con poder de Él, con poder de lo alto, con poder delegado por Él. Jesucristo mismo lo decía: si no crees a mis palabras, cree por lo que ves, cree por las obras. Jesús. Nosotros tenemos mucho más necesidad de esa manifestación, mucho más, porque no es por palabras persuasivas con sabiduría humana, es con manifestaciones de poder. Así dice, ¿no? Entonces, ustedes tienen dones que Dios les dio, que Dios les avivó, yo los tengo también, Dios los quiere y los va a usar.